Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, mi querida amiga Maite Crespo, formadora, conferenciante y experta en la gestión del estrés a través del cuerpo. Tras una intensa carrera en publicidad en ciudades como Madrid, Nueva York y Barcelona, Maite vivió una transformación personal que la llevó a descubrir el yoga y el poder de la respiración, lo que la ayudó a sanar tras enfrentar un periodo de depresión. Decidió dejar el mundo publicitario y reinventarse tras una amplia formación en yoga, psicología y neurociencias, y para compartir lo aprendido, Maite fundó Todo Yoga, enfocándose en enseñar a las personas a fabricar una pausa de serenidad, para gestionar así el estrés sin necesidad además de esterillas o instructores. Su método se basa en el uso de herramientas que todos poseemos, el cuerpo, la respiración y la mente, y ha sido reconocido por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hoy en una cita contigo, Maite nos enseñará a escuchar nuestro cuerpo y a usar sus señales para encontrar calma y equilibrio que todos deseamos. Así que bienvenida, Maite, ¿cómo estás? Hola Ana, gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar contigo, la Qué verdad. bien, teníamos ganas ya de esta charla. Sí, 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 sí. Muchas Pues gracias. Maite, cuéntanos en primer lugar cómo llegaste a hacer esa conexión del bienestar con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué te llevó a saber que trabajando el cuerpo nos íbamos a encontrar bien? Pues realmente todo mi método es experiencial, ¿no? Si quieres, todo lo he ido sintiendo yo. Como has apuntado, tuve un periodo de depresión que gracias a Dios me pilló joven, como más o menos a los 30 años, y entonces me di cuenta de todo lo que me había llevado a esa sensación horrible de no querer vivir, ¿no? Que es lo que es una depresión, que hay que darle la gravedad que tiene, que no es ninguna tontería. Y entonces, pues mira, no había comido bien, no dormía, trabajaba muchísimas horas, no tenía apoyo social, porque estaba todo el día metida en la oficina. Tenía un novio al que prácticamente no veía, era tremendísimo. Y lo que siempre he sido deportista, ¿eh? También te lo tengo que decir, siempre he nadado, he montado en bici, he corrido, lo que fuera. Entonces, cuando me dio el psiquiatra el diagnóstico de depresión, yo salí de su despacho con fármacos, claro, un antidepresivo y un ansiolítico. Y entonces los probé y entonces me di cuenta de que en esa sensación de sentirme un vegetal, que no era capaz de pensar, que tenía una niebla mental horrible y que tal, digo, desde aquí es que no puedo hacer nada con mi voluntad, no puedo nada. Entonces volví a su despacho y le pedí dos cosas. Una, que me redujera el antidepresivo, porque había leído en el prospecto que era para un adulto medio de 80 kilos y yo peso 47. Entonces le dije, yo creo que estoy más cerca de un adolescente o un niño que de un adulto. Y me dijo que sí, y me redujo la dosis. Y entonces la segunda opción fue la que me cambió la vida, y eso es lo que, lo que me ha traído hasta aquí. Le dije que no quería tomar el ansiolítico, que qué podría tomar. Pues, o sea, que qué podría hacer en lugar de tomar el ansiolítico. Y me dijo, así como un poco escéptico, ¿no? Me dijo, bueno, no sé, prueba yoga o algo de eso. Pues eso fue lo que hice. Delante de casa, muy cerquita, había una escuela de Qigong y entré allí. Y entonces cuando entré me dice, ¿cómo podemos ayudarte? Y yo, no lo sé, tengo depresión. Y entonces me enseñaron a respirar. Y ese día que me enseñaron a respirar para calmarme, me cambió la vida. Pero como le cambia a cualquier persona que se dé cuenta de que tiene una herramienta que calma inmediatamente. Entonces, yo empecé para mí misma a fabricar una pausa de serenidad. Entonces, pues colocaba mi cuerpo de una manera inconsciente, si quieres, porque ya era deportista y había sido bailarina, en fin, una serie de cosas. Y luego colocaba la respiración que me habían enseñado, y cuando yo notaba que me venía una crisis de pánico, lo que hacía era irme a un sitio que me gustara, porque ya había experimentado que la crisis de ansiedad me la estaba inventando.
entre comillas. Era mi cerebro a su bola. Yo con mi córtex prefrontal y mi raciocinio no estaba controlando esta sensación. ¿Por qué lo sé? Porque me fui al hospital, me dieron una bolsita de papel, respiré en la bolsa de papel y me dijeron, ya no te mueres. Y yo, pero si he entrado muriéndome. No, o sea, 10 minutos después el alta y un Valium. Entonces me hizo reflexionar, 2 veces me pasó, 2 veces me pusieron la bolsita, 2 veces con el ansiolítico. Entonces dije, si no me muero, si esto no, si todos estos síntomas que yo estoy teniendo no responden a realmente una enfermedad o a un síndrome o a lo que sea, es que aquí alguien se está inventando algo. Entonces yo lo que hacía era, en lugar de tener esa sensación horrible de ansiedad, que además yo notaba como que me ahogaba, que como que la tráquea se me estaba, ¿sabes? Como me asfixiaba. Ujú. Entonces lo que hacía era irme a un sitio que yo ya conocía, donde yo me sentía muy bien. Entonces me iba a una playa gallega que me encanta, a hacer surf y no sé qué, entonces me deslizaba por las olas. Entonces de esa manera, con la respiración, con el cuerpo, con la mente, conseguía calma. Se acababan las crisis de ansiedad. No he vuelto a tener nunca jamás una en mi vida, ¿eh? Cuando noto que el cuello se me empieza a tensar, entonces digo, "Oh, me voy a mi playa o a Como, cualquier otro sitio, ¿eh? Ahora lo comentaremos. como tú te llamas, ¿no? Ex estresada. Sí, sí. Ya no más. A ver, yo me estreso como todo ser humano, pero me doy cuenta. Y entonces Ajá. y Es es que cuando ahí está la clave, ¿no, Maite? Porque lo hablábamos, por ejemplo, en el episodio anterior de una cita contigo, ¿no? De cómo el estrés puede ser un asesino silencioso, ¿no? Porque no somos conscientes a veces de que estamos sufriendo ese estrés. Entonces, ¿cómo lo reconocemos y cómo el cuerpo es tan potente a la hora de mostrarnos que estamos sufriendo estrés? es que el cuerpo es el único que se da cuenta al principio. Esto está refrendado por todo tipo de investigación Ujú, científica, neurocientífica y de toda condición. Mira, es que cuando yo pregunto en las formaciones qué es estrés para ti, en general me contestan agobio, no puedo con mi vida, no llego, tengo demasiada carga, eh, este tipo de explicaciones. Esas explicaciones, fíjate que son súper culposas además. Es como, ujú. no llego porque no soy suficiente, porque no me organizo, porque no soy lo lista que debería ser o no, en fin, ¿sabes? Sí. Bueno, pues es que eso es lo que nosotros llamamos estrés, pero no es estrés, porque cuando doy la definición de estrés, que realmente lo que es estrés, entonces es un alivio para los seres Ujú, humanos. ¿Por qué? Porque la definición de estrés es una reacción física, repito, física, que se da cuando el cerebro, que solamente sirve para mantenernos con vida, es su función principal, luego piensa, pero su función principal es mantenernos con vida. Entonces encuentra una amenaza para la vida. ¿Y qué hace? Segrega cortisol, bueno, no el cerebro, las glándulas suprarrenales, pero lo que hace es envía una orden de segregar cortisol para poner en marcha un montón de sistemas en el cuerpo para darnos un chute de energía con una sola intención, y es la de poner nuestro cuerpo en modo huida o lucha. ujú. En modo huida o lucha. ¿Cómo huimos los seres humanos? Corriendo. No volamos todavía. Entonces se nos tensan los músculos, se agita la respiración, notamos que el corazón va muchísimo más rápido, notamos que se nos elevan los hombros, que tensamos todo el cuerpo, notamos que nos duele el estómago, notamos, o sea, una serie de cosas que cuando yo pregunto a estas personas que les había preguntado qué es estrés para ti, entonces reconocen esos síntomas en su cuerpo. Y esa es la única diferencia entre saber lo que es estrés y lo que pienso que es estrés. ¿Por Ajá, qué? Porque lo interesante de esto, como es una reacción física, es una reacción fisiológica al final, como son síntomas físicos, fisiológicos, los podemos ver, claro. podemos notar, los sentimos, o sea, decimos, ah, ostras, la respiración. Ah, entonces es cuando yo digo que los podemos neutralizar. Y lo que yo propongo es que los neutralicemos con las herramientas que todos, hasta los más escépticos, tenemos de serie, que es el cuerpo, la respiración y la mente. Esas son 3 herramientas que si los que están escuchando y viendo conocen el yoga sabrán que son las herramientas de yoga. Es el cuerpo, la respiración y la mente. Por eso yoga es sinónimo de calma,
de manejo de estrés, de bienestar, de tranquilidad, de serenidad. Claro. Estamos usando cuerpo, respiración y mente con una intención y es la de bienestar. Ay, Por ejemplo, yo os digo, soy muy deportista, pero después de hacer deporte estoy estresada. No estoy relajada. Puedo sentirme súper bien, endorfinas a saco, pero no estoy relajada. Y es más, muchas personas que hacen deporte a última hora de la tarde nos dicen que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol, porque hemos despertado la respuesta de estrés, porque la respiración agitada es un síntoma de estrés. Y el cerebro dice, atención, respiración agitada, ¿qué pasa aquí? Tensión de músculos, el corazón a tope, tengo que sacar a esta persona corriendo de aquí. Y claro. entonces pone en marcha todo el sistema. Sí, sí, es que parece muy loco, Ujú. es así. Y luego voy a poner un apunte rapidito y es que el cortisol, aparte de ser la hormona del estrés, si quieres, es la hormona de la vigilia. En situaciones normales, situación basal, los bebés, los niños, todos, aunque no tengan estrés, tenemos el pico de cortisol a las 7 de la mañana más o menos, entre las 7 y las 8. ¿Por qué? Porque nos ayuda, ese pum, ese chute, nos ayuda a pasar del sueño a la vigilia. Entonces, esa cantidad de cortisol va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta el final del día y que tenemos la menor concentración en sangre y entonces se produce pues que puedo dormir, o sea, puedo conciliar el sueño porque el nivel de cortisol es el mínimo. Pero si estamos Claro, pico cortisol, pico cortisol, pico cortisol, pico cortisol, cuando llega la noche estoy aquí, no claro, puedo conciliar el sueño. ¿Entiendes? Entonces, es un exacto. ritmo circadiano, es cada 24 horas y lo que tenemos que conseguir es que cuando lleguemos a la hora de dormir estemos lo más calmados posible. Bueno, esto es el paréntesis. Sí, está muy bien. Está claro que el estrés en ciertos momentos nos ayuda, ¿no? Como en la mañana cuando se produce ese pico. Lo que no es operativo ni saludable es mantenerlo, ¿no? Como tú bien decías, a lo largo del día. Y el problema es que parece que como que hoy en día cualquier cosa, ¿no? Nos puede llevar a esas situaciones de estrés, de lucha o huida, cuando son unos detonantes que realmente no nos ponen en peligro, ¿no? No está nuestra vida en peligro. Es Entonces, ahí importante. está, ¿no? ¿Cómo trabajamos para reconocer también esos microestreses, ¿no? O cómo tú los denominas, Sí, yo para los llamo que no, microestreses. no Sí. nos altere cualquier cosita y estemos en situación de lucha o huida en todo momento. Pues mira, vamos a describir un poco lo que son microestreses y vamos a ver qué es lo que hace el cuerpo cuando se estresa. Ajá. Y lo primero que hace. Microestreses son esos pequeños factores del día a día que no nos damos cuenta, pero que nos activan la respuesta de estrés. El estrés, como acabas de apuntar, es bueno porque nos ha salvado de montones de momentos en los que a lo mejor teníamos la vida en peligro. La personalidad también, esto es interesante también. Me lo voy a apuntar aquí para que eso no se me olvide. Ajá. Pero la vida, ¿vale? Tenemos un miedo a que, porque nuestra vida está en peligro, nuestra integridad física. ¿Y quién no ha tenido un momento en el que de repente nota que viene algo por nuestra izquierda y de repente haces así, pum, y paras? Y solo después de haber hecho este gesto te das cuenta de que es un balón. Pero no has dicho, uy, viene un balón por ahí, voy a levantar el brazo. No, no, no. Es una respuesta inmediata, automática, atávica, ancestral de protegerme. Eso es una respuesta de estrés. O sea, el estrés es bueno, obviamente. Nos salva de momentos en los que una bici que viene corriendo, tú das un paso para atrás, notas que cae algo del suelo. O sea, todas estas reacciones son de estrés. De hecho, luego te quedas como, ¿no? O Sí. sea, claro, Claro, bueno, cuando baja el cortisol. en efecto. Los Ujú. microestreses activan esta respuesta de estrés igual, porque el ser humano no sabe reaccionar de otra manera a un momento de tensión, de amenaza a su integridad física, a su integridad personal. No sabe hacerlo de otra manera, solo despertando la respuesta de estrés. Entonces, un microestrés, por ejemplo, el estrés de otra persona. Ujú. Alguien estresado, inmediatamente tú también te activas. ¿Por qué? Porque estamos programados para saber si el individuo que tenemos delante está a punto de atacarme o de huir o de lo que sea, pero sobre todo de atacarme, porque él está activado con la respuesta de estrés. Entonces, eso nos activa.
Puede ser las noticias son una fuente de estrés salvaje de todo el día, nos cuentan cosas feas, nos cuentan cosas dramáticas, inmediatamente nos activamos. Y lo que ya sé lo que quería decir, que un momento de estrés en el que te salvas la vida como con la pelota o que viene una bici o lo que sea, vale, ok, pero acumular todos esos momentos de estrés es una acumulación de muchísimas energía en el cuerpo en forma de lípidos, glúcidos que necesitamos para esa carrera. Bueno, pues no los consumimos, se nos acumulan en las arterias. Estamos diciendo que va en sangre, claro. ¿Qué relación tengo con el infarto? Pues que no estoy consumiendo esas glúcidos, esas grasas y esos azúcares. Diabetes, hipertensión, o sea, y sobre todo que se acumule la grasa en las arterias y que tengamos un infarto. O sea, esa es una relación muy importante entre el estrés y el infarto de miocardio. Qué importante es. Eso es muy, muy importante. Entonces, por eso la acumulación de pequeños momentos de estrés absurdos con microestreses del día a día, bueno, el calor nos puede estresar, el frío nos puede estresar, nos estresa la humillación. Si alguien dice algo malo de nosotros, nos despierta la respuesta de estrés igual. Por eso en el trabajo es muy importante ser respetuoso con el trabajo de los demás. Y que si algo no está bien hecho, pues que lo sepas decir de una manera asertiva, como dicen ahora, ¿no? Pero pues yo digo educada, simplemente, o Claro. sea, como te gustaría que te hablaran a ti si te equivocas en Ajá. algo. Mira, hablan todo el tiempo del ego, del ego, del ego, como si fuera súper malo y súper tal. Pues no, el ego es lo que nos hemos construido nosotros para, como nuestra personalidad. ¿Para qué? Para protegernos del mundo, que es muy hostil. Entonces, pues nos vamos construyendo con pequeñas cosas, pequeños momentos, para, bueno, pues manejarme en el mundo. Y esa es mi personalidad, es el ego, si queréis, Ujú. construido, que no es mi yo de verdad, pero es una construcción para sobrevivir también en el mundo. Entonces, imaginaos, yo soy muy pequeñita y siempre lo cuento así, yo soy muy bajita, entonces imaginaos que yo me haya construido mi ego, mi personalidad, sintiéndome abrumada y que no me guste nada ser tan pequeña. Entonces, pues seguramente llevaría tacones, seguramente no quiero que nadie le dé alturas ni de nada, seguramente llevaré una ropa pues que me haga más esbelta, en fin. Entonces, si alguien, imagínate, que me dice de repente, de forma casual y normal, me dice, venga, vamos, enana, o sea, me lo cargo. ¿Qué hace esa persona? Está atacándome directamente a mi personalidad, a lo que yo soy en función de los demás. ¿Sí? Entonces, eso también desata la respuesta de estrés. Y claro, hay veces que nos vemos atacados y también deberíamos mirarnos, esto es un trabajo aparte, Ajá. ¿por qué he reaccionado así? Pero si tampoco era tan importante, no, no sé, eso también, pero eso es Sí. en otras Aquí hay sesiones. un trabajo interior, ¿no? De desmontar también esas etiquetas bueno, que no tienen por Ahí, qué ahí es un poco más. decirnos nada, aunque en un momento nos han servido, como tú dices, ¿no? Porque nos han ayudado, pero pues que ahora podemos desechar, pero es un trabajo interior también que puede ser complementario a también todo lo que tú trabajas. Pero, Maite, una cosa, porque realmente siempre ha habido pues la creencia, ¿no? De que es el cerebro el que manda las órdenes a nuestro cuerpo, ¿no? Y que es la mente, la dominante, la que hay que trabajar, donde hay que centrarse. Y bueno, está comprobado que además es bidireccional y que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones es al revés, ¿no? Que es el cuerpo el que habla con la mente, ¿no? Explícanos un poco cómo trabaja el cuerpo para, bueno, pues para que nuestra mente funcione también lo más correctamente posible para nuestro bienestar. Pues mira, te he dado un poco un tip, un poco en la explicación de lo de la pelota. Cuando nosotros recibimos información del exterior, cualquiera, tocó algo y está frío, todo llega al cerebro. Y el cerebro lo organiza y manda una acción al cuerpo. Y solo después, hay algunos neurocientíficos que hablan incluso de medio segundo después, que es un montón, es cuando nos llega al córtex prefrontal, que es donde está la lógica, la razón y, ¿no?, esto que nos hace humanos. Pero es el cuerpo el que reacciona antes. Si es que esto lo estáis viendo, o sea, si yo toco algo que está frío y de repente hago así, no he pensado que está frío. Es que mi cuerpo ya ha dicho luego, oh, está helado, pero es después.
O sea, es el cuerpo el que habla con la mente y la mente reacciona. Y una cosa muy importante es que, por ejemplo, cuando, cuando yo tengo una postura de debilidad, ¿no? Yo estoy, pues ahora mismo, fíjate, si alguien me está viendo y yo me pongo así y estoy como muy compungida y con los hombros así como metidos en, ¿sabes? Como mal, y yo estoy intentando que me compréis, mm, hay una, hay no puedo decir, Incoherencia, sí, es una incoherencia, exactamente, una incoherencia entre mi postura corporal y lo que yo quiero decir. claro. Claro, en cambio, si yo me pongo con los hombros lejos de las orejas y entonces sigo explicándoos, porque fijaos qué tal, cual, no sé qué, no sé cuántos, y decís, ¿cuánto sabe esta chica? Ujú, ujú. Está Es una claro teoría que, de y es lo seguridad, que primero detectamos, ¿no? O sea, por eso la importancia también de nuestra pero es, postura. claro, Ana, pero es el cerebro, o es la mente, si quieres, quien es el cerebro el que lee la postura del Ajá, cuerpo, ajá. no al revés. No al revés. Por eso estar mucho tiempo sentado también le dice al cerebro que estoy en peligro. O sea, mucho tiempo sentado, insisto, le dice al cerebro, estoy en peligro, porque es un cuerpo inmóvil durante un montón de horas y entonces el cerebro dice, atención, individuo que no se mueve, le voy a activar. Y se activa la respuesta de estrés igual, en un momento de sedentarismo, que crees que no estás haciendo nada. Pues no, estás haciendo que tu cuerpo se estrese. Entonces, lo primero que notamos cuando estamos estresados, lo primero que hacemos, lo hemos hecho antes, ¿no? Que es como, ostras, de repente hay algo que me pone en peligro, ¿yo qué hago con el cuerpo? Hago así, ¿no? Hago Ujú, así. Tenso los músculos, los hombros, los elevo. ¿Por qué? Porque necesito proteger mi cuello, que es un lugar súper vulnerable. Entonces, elevo los hombros, bueno, pues nos quedamos así ya todo el día. ¿Alguien se ha visto que está estresado, que está escribiendo en el ordenador con los hombros elevados o conduciendo con los hombros elevados, hablando con alguien con los hombros elevados? Es una reacción de estrés. Lo primero que vemos, lo primero que sentimos es tensión en los hombros, en los nuestros y en los de los demás. Por eso cuando hemos dicho, yo puedo ver el estrés en los demás, en cuanto veáis a alguien con los hombros tensos, ya está estresado. Y si es alguien a quien conocéis, le podéis decir, hombros lejos de las orejas. En el momento en que colocamos los hombros lejos de las orejas, esto es cerca, esto es lejos, esto es como Barrio Sésamo, y cuando colocamos los hombros lejos de las orejas, ¿sabes qué pasa? Que le decimos al cerebro, falsa alarma, nada me da miedo, estoy bien. Los hombros relajados relajan todo el cuerpo. Es la postura de poder más discreta y más potente que podemos hacer. ujú, ujú. Es una postura de seguridad, es una postura de control, es una postura de firmes. Imaginaos los Navy SEALs, ¿no? Los marines americanos, que estuvieran todos así. Pues no, ¿cómo están? Con los hombros lejos de las orejas, el pecho es verdad que lo tienen muy abierto y muy fuerte, pero están firmes, no se arrugan, porque una postura arrugada está diciendo, ese está débil, voy a por él. Bueno, pues Claro. nos pasa lo mismo, ¿eh? Nos pasa lo mismo. Si yo estoy en una reunión y estoy con los hombros elevados y con la cabeza hundida, todos alrededor saben que yo estoy débil, diga lo que diga. Por eso la postura es tan importante. La postura, los hombros lejos de las orejas, insisto, es una postura, obviamente lo puede hacer todo el mundo, y lo que hace es desactivar la respuesta de estrés inmediatamente. Tengo multitud de referencias científicas, si queréis os cuento esta. Sonia Lupien es una neurocientífica en McGill, en Canadá, que explica que cuando cesa la amenaza, cesa la respuesta de estrés. Y Ajá. como yo, claro, y como yo he dicho, vale, que no hay ninguna amenaza, pum, coloco los hombros y la amenaza de estrés desaparece. Y Y esto lo deja hemos. de producirse el cortisol. Claro, claro, deja de producirse el cortisol, efectivamente. Deja de producirse. Es verdad que lo tenemos en la sangre todavía, pero deja de producirse. Y la respuesta de estrés que podría seguir, nosotras la desactivamos con las tres herramientas del yoga, ¿no? Las tres herramientas que todos tenemos, cuerpo, respiración y mente. Ya hemos usado una, el cuerpo. La Ujú. acción, la acción directa que tengo con mi cuerpo para desactivar la respuesta de estrés y empezar una pausa de serenidad es hombros lejos de las orejas. Bien, la primera parte de la pausa de serenidad. Vamos a avanzar. ¿Qué más podemos hacer? Con el cuerpo. Bueno, si con el cuerpo nos quieres dar más tips, estupendo, porque nos van a venir fenomenal.
No, a ver, yo, a mí me gusta, obviamente hay un tema para lo que quieras, pero Claro. me gusta dar estos tips, ¿no? Unas Es que la verdad, pildoritas para que comencemos a ahorita aplicar sí. ya. Yo, de hecho, desde que te conocí, Maite, ¿Mm? esto es lo que más me impactó de tu pausa de serenidad, ¿no? Y decir, es que es un gesto tan simple, tan sencillo, que nos podemos dar cuenta nosotros, que lo podemos ver tan claramente en otros, en nuestros hijos y tal. Oye, Es que aleja los hombros de las orejas. Es que es tan sencillo hacerlo yo. y reconocerlo. Hay una cosa que viene con los hombros lejos de las orejas, que activamos el abdomen, que normalmente lo tenemos completamente desactivado y encima del abdomen y encima no podemos respirar bien y tal. Entonces, el abdomen fuerte no sirve para enseñar el six-pack, aquel que dicen, ¿no? De los abdominales fuertes. No, el abdomen tonificado sirve para mantener la espalda erguida. Claro, Y hay muchos ancianos, hablo ya de ancianos, pero hay muchos ancianos que no se pueden levantar de la silla, no porque no tengan fuerza en las piernas, sino porque no tienen fuerza en el abdomen. ahí está. Tener el abdomen tonificado sirve para mantener la espalda erguida y para caminar en nuestra vejez, ¿vale? Entonces es muy importante que la postura sea adecuada para vivir, para sentir, para tener una actitud. Fijaos que la postura es actitud. Si yo Claro, tengo la postura, mi porque actitud. está enviando esas señales a nuestro cerebro. Efectivamente, entonces, si yo tengo esta postura, mi actitud es de, bueno, a ver qué viene ahora de la vida. Pero si yo tengo una actitud de debilidad, de rendición, de no me importa, pues no voy a poder enfrentar a las cosas. Primero porque el cerebro va a estar estresado, va a decir, venga, ponte en marcha, y venga, estrés, 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 estrés. En cambio, si yo coloco una postura en la que me siento seguro, Ujú. pues eso. Así funciona. Entonces, si quieres, continuamos La con la... segunda parte de la pausa de serenidad, vamos a ver, Vale, centrarnos en pues la vamos a hablar- respiración, ¿no? Eso es, sí, la respiración. La respiración, que ya muchísimas personas hablan de la respiración como, ¿no? Como una herramienta. A mí me gusta simplificar las cosas al máximo. ¿M? Ujú. Entonces, es verdad que hay muchos tipos de respiración ¿no? Que van ahí a la relajación y tal. Incluso en yoga pues hace la respiración abdominal, que yo empecé a enseñar en mis primeras pues, conferencias y en mis primeros talleres y tal. Pero había algo que no acababa de gustarme, aunque lo estaba enseñando. Y era que, fíjate que yo explicaba la respiración abdominal, pero el ejemplo que daba era que todos tenemos un gesto con la respiración que también es automático, que también es ancestral, que no es aprendido, que lo hacemos todos, las personas, cuando estamos agobiados. Y ese gesto es un suspiro. Ajá, Y todo el mundo también tiene la experiencia del suspiro para aliviarse instantáneamente, ¿no? Y soltar. es instantáneo, lo hacemos todos y todos sentimos el alivio que da un suspiro. Bien, pues ese era el ejemplo que yo daba, pero luego explicaba otro tipo de respiración. Entonces, de repente llegaron dos investigadores de Stanford el año pasado, estos Ajá, vanguardia. Y entonces hicieron un experimento para ver si era más relajante. Desactivaba mejor los síntomas fisiológicos del estrés en el cuerpo, si era la respiración o era el mindfulness. Entonces, de la respiración tomaron tres ejercicios distintos. Uno era la respiración abdominal, otro la respiración en caja, ¿no? Que esto es inhalo 2, retengo 4, exhalo 8. A mí me parece súper estresante. estar contando, ¿no? Hay que pensar todo eso. Bueno, y luego lo que ellos llamaron el suspiro fisiológico, que era una inhalación doble de una inhalación normal y la exhalación lenta por la boca. Pues efectivamente, era mucho más eficaz la respiración, cualquiera de las tres respiraciones, que el mindfulness para desactivar la respuesta fisiológica del estrés. Ajá, Y era de las tres respiraciones la más eficaz el suspiro qué fisiológico. bueno. Dije, esta es la mía. Pues ya que doy el ejemplo,
Pues explico lo que es un suspiro. Funciona más eficazmente. Es que, Y claro, o que sea, todos lo hacemos de forma automática, ¿no? Porque nuestro cuerpo es sabio. y que todos lo sabemos hacer, efectivamente, todos, todos, todos. O sea, por eso a mí me gusta que esta pausa de serenidad es súper democrática. Sí, total. No tienes que aprender nada, solo poner en marcha lo que ya sabes. Entonces, hemos dicho que teníamos los hombros lejos de las orejas y ahora hacemos un suspiro. Insisto, es una inhalación por la nariz, eso sí que es importante, que sea por la nariz. ¿Por qué? Porque tenemos la nariz como órgano de la respiración, porque así tenemos justo la presión con la que llega el aire a los pulmones es la más apropiada, porque se produce óxido nítrico, que es un dilatador ya natural de los bronquios, ¿no? Del sistema respiratorio, para que entre mejor el aire, para tal. Y porque hay una cosa, bueno, es que no sé si tengo tiempo, pero Tienes hay, tiempo, hay estamos, una cosa y nos interesa preciosa. muchísimo saber por qué es necesario y bueno respirar por la nariz. Bueno, por respirar por la nariz es por eso, porque los canales respiratorios tienen la presión, o sea, tienen la estrechez suficiente o adecuada para que el aire entre con la presión adecuada, para que llegue con la presión adecuada, para que se caliente antes de llegar a los pulmones y porque en las fosas nasales se produce el óxido nítrico, que es ese dilatador natural de los pulmones. Eso es súper importante. Y luego hay una cosa súper interesante también del suspiro, y es que, aunque no lo sepamos y no nos hayamos dado cuenta, suspiramos una vez cada 5 minutos, todos. Ajá, Esto, vamos, sin darnos cuenta. es claro, claro, sin darnos cuenta. Y esto es curioso porque los pulmones están formados de alvéolos, ¿no? Y Ujú. los alvéolos son unas esferitas súper pequeñas, que es donde se produce el intercambio de oxígeno y del el anhídrido carbónico, ¿no? Que estamos expulsando, el dióxido de carbono, perdón. Entonces, lo que hacemos es, en esas bolitas se produce el intercambio. Son mínimas, ¿eh? Son de 0,4 milímetros o algo así, enanas, pero están mojadas por dentro. Entonces, imaginaos un globo mojado por dentro. ¿Cómo vamos a inflar ese globo? ¿Qué necesitamos? Más Dar, aire. eso es, un impulso más fuerte, más potente para que se hinche. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pulmones todo el tiempo, si no, moriríamos. No podríamos hacer el intercambio de gases porque esos alvéolos estarían colapsados. Y esto, fijaos, que ocurría al principio de poner los respiradores mecánicos en los hospitales, los pacientes morían porque no se habían dado cuenta de esto. Y si os fijáis en las series, hay como un momento en el que la máquina hace... Eso es. Y Eso eso es es... el suspiro. Yo lo descubrí eso con la enfermedad de mi madre, la ELA, Así. con su respirador y entonces aprendí muchas cosas sobre la respiración, como esto, que suspiramos y que era necesario que ella también con su respirador tuviese ese suspiro. Es que es necesario para la vida, o sea, es que es increíble. Y luego hay una cosa que a mí me chifla también explicar y es que tenemos un grupito muy, 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 muy pequeño de neuronas en el centro respiratorio que está en la base del encéfalo, en el centro respiratorio, pero son súper pocas neuronas para el trabajo tan importante que tienen en la vida humana. Estas neuronas dirimen o leen la frecuencia respiratoria. Y cuando esa frecuencia respiratoria sube a un nivel que le parece al cerebro que aquí está pasando algo, lo que hace es avisar a otro grupito de neuronas que está cerca también, en el centro cerúleo. Y este centro cerúleo está involucrado en la producción de noradrenalina, Ujú. o sea, la que va directamente a poner el corazón en modo taquicardia, ¿no? O sea, imaginaos que de la respiración hemos pasado a taquicardia así. Entonces, cuando la respiración es muy agitada, lo que estamos haciendo es decir, ayúdame a poner todo este sistema en marcha para poder huir, para poder luchar. Es un desgaste, como veis, energético brutal y no es necesario. Y lo podemos desactivar con hombros lejos de las orejas, haciendo esos suspiros. Esos suspiros van inmediatamente a decirle a esas neuronas que están todo el tiempo informando de la frecuencia respiratoria que nada, que ya está, falsa alarma, ya no tienes que seguir con la noradrenalina ni con el no sé qué. Haznos un Entonces, suspiro, Maite, para que
Veamos bien Un y suspiro escuchemos bien los oyentes del podcast, como un deberíamos suspiro hacerlo es, conscientemente. sí, un suspiro es una inhalación del doble más o menos de una inhalación normal, de esas que no notamos, y exhalamos por la boca, si podemos, más suavemente. Y si no, pues como queramos. Venga, vamos allá. Vamos a inhalar y exhalo, inhalo y exhalo por la boca. Venga, hacedlo a vuestro ritmo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. La inhalación nasal también está relacionada con la memoria. Entonces, todo lo que haga, fijaos que cuando vamos a decir algo muy importante, también tomamos aire. Es como, bueno, quería deciros que bla, 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 ¿no? O sea, necesitamos llegar a la memoria Y y y ayudamos con la respiración. la Es, inspiración que tiene el mismo nombre y no significado. había Qué bueno pensado, utilizar el ¿sí? diccionario como nos invitabas el Qué otro día bueno, me a encanta. Sí, descubrir sí, los significados, ¿eh? te lo cojo, Muy lo voy a bien. coger. Qué bueno Bueno, este suspiro, Maite. sí, sí, es que y además, insisto, es democrático, lo puede hacer absolutamente todo el mundo, los niños, los ancianos, todos los escépticos, como me he apuntado antes. Todo el mundo puede colocar sus hombros lejos de las orejas, sentir esa sensación de, ah, bueno, ahora sí puedo, ¿no? La de los marines, y colocar la respiración simplemente para desactivar cualquier intento de estrés que venga de la frecuencia respiratoria. Y luego tenemos una tercera herramienta. Vamos a ver la tercera parte de tu pausa de serenidad. Me encanta también. A ver, lo que nos pasa sobre todo cuando tenemos estrés es lo que sale prácticamente lo segundo. Cuando pregunto qué es estrés, es bloqueo mental. No puedo pensar. Pero, ¿cómo es posible que no podamos pensar? Todos decimos que tenemos estrés, tenemos un 52% de las personas que trabajan dicen que tienen estrés. O sea, mm, es, es horrible pensar que un 52% no puede pensar, ¿no? Bloqueo Ajá. mental. Y además casi todos nuestros trabajos son intelectuales, casi todos. Hay otros trabajos que son más físicos, pero en general nuestros trabajos de oficina, tal, pues son intelectuales. Necesitamos tener nuestros recursos intelectuales, ¿no? Nuestra memoria, tal, todo en forma para poder utilizarlos de la mejor manera posible, porque además nos están pidiendo que tomemos la mejor decisión alineada con la no sé cuántos de la compañía, alineado con mis valores, con los valores de no sé qué. Pero cuando estamos en modo estrés, lo que hacemos es repetir lo que ya sabemos rápidamente. No tenemos acceso a la memoria antigua, a nuestro conocimiento. Es que es... ¿Por qué? Porque la memoria, esto también es de Sonia Lupien, la memoria es una función en forma de U invertida. Un poquito de estrés activa la memoria, que lo habréis notado. Mucho estrés La desactiva. la desactiva, pero completamente. Y aquello de, es que no puedo pensar, es que no me acuerdo, es que cómo era, es que, o sea, todo eso es estrés, Ajá. no es otra Es uno cosa. de los signos también, las pérdidas de memoria también o esas parálisis, ¿no? A la hora de pensar de que estás sufriendo estrés. Es muy importante. O sea, cuando ves que no te acuerdas de cosas que sabes, que son parte de tu conocimiento y que dices, no llego, pues es un indicativo de estrés tremendo. Entonces, como os he dicho, la reacción de estrés es una reacción atávica, o sea, ancestral, estamos programados para ella, para salvar la vida, es física y es irracional. Nadie controla la respuesta de estrés, nadie dice, ahora me estreso. No, de repente tu cuerpo se ha activado para salir corriendo. Es una respuesta muy violenta, piénsalo. O sea, porque la respuesta de estrés, lo decimos así alegremente, es huida o lucha, pero la lucha es a muerte. Eso tú o Claro. yo. Si tú estás aquí, tú me vas a matar a mí, o sea, que te tengo que matar a ti. De hecho, yo lo traduzco así como la respuesta de estrés es o te mato o me voy, porque en algunas ocasiones es que realmente sientes que eliminarías a esa persona. O sea, es como lo mato. Lo decimos un poco entre comillas, pero realmente la sensación es que se vaya, que se muera, que se, Que que se, desaparezca. que se evapore. Sí, eso, o Sí, entonces sí. yo me tengo que ir. Y a ver si termina este rollo de reunión porque me quiero ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos
mente en modo estrés, no podemos tomar decisiones que nos vengan bien, ni para nosotros ni para los demás. Entonces, lo que yo propongo es lo que yo propongo es lo que os he apuntado al principio de cuando os contaba lo que yo hacía cuando me encontraba mal. Es una simple evocación, una simple evocación. Yo ya tengo los hombros lejos de las orejas, estoy inhalando ampliamente por la nariz, exhalo lentamente por la boca, ¿no? Hago esos suspiros fisiológicos, pero es que con la mente lo que hago es buscar en mi memoria un momento en el que yo me sentí maravillosamente bien, en paz, seguro, segura, em, pleno, plena. Tengo que buscar en mi memoria un momento vivido, porque lo que tengo que hacer es revivirlo. Ujú. A vivir, lo vuelvo a vivir, lo pongo en mi cerebro. Fíjate que si yo te pregunto, Ana, ¿qué estás pensando ahora mismo? Tú tienes que hacer un ejercicio como de, como de testigo, ¿no? Y decir, estoy pensando, entonces los pensamientos son como una peli, ¿no? Que van por delante de ti y dices, pues estoy pensando pues que Maite tiene un collar con un diente de tiburón. Estoy pensando que va de verde. Estoy pensando que quedan 10 minutos de, no sé, lo que estés pensando te está pasando por delante y tú lo ves. Es como, estoy pensando en esto. Bueno, pues si lo que tengo ahora mismo en mi mente es en una situación de estrés es que algo me está asustando, algo me está molestando, es como, bueno, pues voy a elegir un pensamiento para poner, para ver que me vaya bien, que me relaje, que me sienta perfectamente. Entonces es lo que hacemos. Buscamos en la memoria ese pensamiento, esa sensación y la revivo. ¡Pum! La pongo en la mente, la miro y la revivo. Yo os propongo, si queréis, que cerréis los ojos, porque es más fácil. Pero, bueno, porque es más fácil y luego os explico por qué. Pero si buscáis en vuestra memoria un momento en el que os sentisteis seguros, amados, con un amigo, los investigadores explican que cuando la imagen se produce con alguien, con una persona con la que sientes amor, amistad, seguridad, es más eficaz. Y ahora os explico por qué. Pero vamos a buscar ese momento. Yo pongo ejemplos muy del día a día y muy normales. A mí me gusta mucho, ya os digo, yo empecé pensando en aquella ola, pero en 2010 fui madre y entonces de repente mis sensaciones maravillosas pues comenzaron el día en que vi la carita de mi bebé. Entonces, recordar ese momento a mí me pone una sonrisa directamente. Claro. Que recomiendo que pongáis una sonrisa sutil que nadie os tiene que ver. Esto lo podéis hacer incluso en reuniones, en la cola del banco, donde queráis. Ponéis una sonrisa sutil como la de la Gioconda. Y entonces vamos a buscar con esa sonrisa sutil, si queréis cerrar los ojos, y buscamos un momento de amor con tu hijo, con tu pareja, con tus hermanos, un momento de amistad, un momento en el que te sentiste conectado y bien. Entonces, esta imagen la vas a filtrar al cuerpo, vas a sentir la temperatura, los colores, las emociones que tenías y las vas a sentir otra vez, las vas a revivir. Esto es una evocación. Con los hombros lejos de las orejas, haciendo un par de suspiros y de repente colocas esta imagen y ¡pum! Todo ha cambiado. Hemos hecho una pausa de serenidad. ¿Por qué funciona la evocación? Porque cuando os he dicho que el cerebro es listillo, pero también es un poco tonto. Entonces le podemos engañar. Y lo que hemos hecho exactamente es engañar a nuestro cerebro. Le hemos puesto una imagen maravillosa y la estamos viviendo en el presente. En el presente. No, es que no la estoy recordando. No, no, no. Tú has puesto esa imagen y la estás reviviendo ahora. Y un cerebro que está viviendo un momento fantástico, una vivencia espectacular, lo que hace es segregar la química asociada a ese momento. Que si es un momento de amor, de amistad, de sentirte seguro, de sentirte parte de algo, es oxitocina. Estamos segregando oxitocina a demanda, solo con nuestra potente mente. Buscar un momento de amor, te lo colocas en la mente
la miras, la sientes, la filtras y ya tenemos una pausa de serenidad. Qué buena, Eh, esta pausa de serenidad que complementa estas tres cosas, ¿no? Para hacernos sentir tan bien. Qué sencillo es, porque tú nos hacías pausas de serenidad en un minuto. Qué sencillo es hacer esa pausa de serenidad. Qué necesario, cómo mejorarían nuestras reuniones de trabajo. Ujú. Nuestros encuentros familiares, ¿no? Como ahora que se acercan las Navidades, tal, no nos apetece a lo mejor según qué personas, qué situaciones. ¿Cómo mejorarían nuestras decisiones desde la serenidad, ¿no? A la hora de hacer una compra, a la hora de... Bueno, Black Friday, o sea, cuidado con el Black Friday, hacer una pausa antes de pensar si necesitáis ese producto o es que simplemente como está a mitad de precio, pues entonces es una buena opción. No, piensa si lo quieres, Claro, no el precio, que por el precio nos entran. Pero una cosa que quería apuntar, Ana, es sí. sobre por qué segregar oxitocina. Ajá. Está bien en ese momento de evocación, porque fijaos que la oxitocina es justo el antagonista del cortisol. El antagonista es la hormona antagonista. Igual que el cortisol desata la respuesta de estrés, la oxitocina la reduce. Entonces, hay incluso un psicólogo en Stanford también, que se llama Robert Sapolsky, que explica que por homeostasis, esto es por equilibrio entre contrarios, si tú estás segregando oxitocina a demanda en el sistema, se va a regular con el cortisol, con lo cual la respuesta de estrés se va a regular. Pero ya lo hemos regulado con el cuerpo, hemos dicho hombros lejos de las orejas y ya hemos dicho hasta aquí, ya no más estrés. Hemos regulado con la respiración y hemos regulado ya a tope con la producción de oxitocina a demanda. Eh, y un poco lo que está explicando Ana es, pero yo para qué quiero hacer una pausa de serenidad, ¿no? Bueno, pues la quiero para mantener la calma en una reunión familiar que vienen las Navidades, la quiero para mantener la calma ante una compra que me está estresando, la quiero delante de una persona que la noto que está activada, pero yo no me quiero activar porque sé que ancestralmente me voy a activar porque me da miedo, esta persona puede atacarme, sé que no lo va a hacer. Entonces, pues yo no me activo. Acordaos que el estrés es acumulativo. Un momento de estrés no pasa nada, pero acumulo. Está relacionado con depresión, con adicciones, o sea, alcohol, la comida, en fin. Sabes que después de un momento de estrés dices, tengo que comer algo y no comes una lechuga, te comes patatas fritas. Las decisiones, las malas decisiones a la hora Mm, pues eso, de elegir nuestra comida o de cualquier cosa, de cualquier decisión que tengamos que tomar. Fíjate que estas son tres herramientas que, por ejemplo, los psicólogos y los coaches utilizamos muchísimo, ¿no? ujú. Pero tú las has hecho así como en un pack llamado pausa de serenidad, pero es que nosotros trabajamos con estas tres herramientas bueno, pues con nuestros clientes, ¿no? Porque sabemos que son muy potentes, ayudan muchísimo al bienestar, ¿no? Y a esa claridad, a esa conexión con uno mismo. O sea que son la pausa de serenidad de Maite, me encanta porque lo engloba de una forma muy sencilla. Además, como tú dices, no hace falta esterillas, no hace falta prepararse, lo puedes hacer en cualquier momento. Vamos a irnos, por ejemplo, Maite, a una situación concreta, un ejemplo, por ejemplo, una reunión de trabajo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer, aunque ya sabemos bien todas las Es indicaciones que nos has dado? Es Pero, que eso me ha pasado, o sea, en estas reuniones de trabajo en las que de repente uno se pone a hablar con el ego subido y empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando, o se va a ni siquiera está en el plan de la reunión, o tiene que ver con lo que queremos sacar en claro de esa reunión, ¿no? Imagínate que lo que tienes que hacer es que termina esa reunión pues con un acuerdo o con tareas repartidas entre los asistentes y ves que no, que, o sea, la reunión se alarga, que tú ya te quieres ir y lo quieres matar. Es que de verdad, o sea, es que dices "Jo, que lo fulmine un rayo, que me quiero ir de aquí". Pero fíjate qué desperdicio de talento, de energía. Tú misma o tú mismo estás ya alterado, ya cortisol, ya vas a salir de allí voy directamente al vending y me compro un sándwich. Es que es horrible. Entonces, no, es que es así. Entonces, lo que hacemos es
desactivarlo. Me coloco mi pausa de serenidad que nadie lo va a notar. O sea, yo simplemente pum, pum, coloco mis hombros y a lo mejor la gente dice, uy, le duele la espalda, yo qué sé. Pero no, quiero decir, es discreto. Es la postura de poder más discreta que podéis tener. Coloco mi respiración porque estoy un poquito agitada. Nadie se tiene que notar. Y si lo notan, pues que lo noten. Y coloco mi mente. Y como ya he practicado, ya sé la imagen que me gusta. Yo he dicho la carita de mi bebé cuando nació, pero puede ser un paseo por la playa, un paseo por la montaña, puede ser una caricia de mi abuela, un momento de un abrazo con mi amigo, un momento de amor con mi pareja. Todo eso te lo puedes dar. Y como ya lo conoces, lo revives y ya está. Y entonces de repente tomas control y dices, oye, ¿qué os parece si vamos terminando repartiendo las tareas a cada uno y acabamos en unos minutos con un acuerdo? Lo digo así en plan chorras, pero es así, es yo tomo control. Yo ahora dirijo y yo ahora digo, vamos a acabar esta reunión como tenemos que acabarla y os pido por favor, pues que Javier, tú te ocupas de los minutes, tú te ocupas de no sé cuántos y tú te ocupas de no sé qué. Ya está. Claro, desde Tomas esa serenidad. claro, todo desde la calma, desde la serenidad. Si es que además en el entorno de trabajo cualquier cosa que no sea calma y serenidad agobia, ataca. Fijaos que el estrés es ataque, es Mm, un ataque. O sea, cuando alguien se pone estresado es porque quiere mandar sobre ti con miedo. Piénsalo. claro. Es, te quiere estresar, te quiere asustar y que tú te sometas porque tienes miedo. Bueno, pues tú te puedes defender. Ah, pues no, no tengo miedo. Coloco mis hombros, coloco tal. Y entonces ya te puedes poner o dices algo o simplemente no dices nada, pero tú no permites que te activen y te enfermen, Qué ¿sabes? buenas estas pausas, de verdad, para aplicarlas en cualquier entorno, también en el sistema educativo. Qué bueno sería poderlo llevar también ahí. Bueno, yo me hubiera ahorrado una depresión si me hubieran enseñado desde pequeña a manejar el cuerpo, la respiración y la mente. Una cosa que antes no he comentado. Em, explicas, muchos coaches, psicólogos, tal, hacen prácticas de respiración, pero em, cuando un cuerpo está activado, solamente está diciéndonos, sácame de aquí, me quiero ir, me quiero ir. ¿Cómo vas a respirar para manejarte, para, para serenarte si tienes aquí los hombros, si tienes los puños cerrados? ¿Eh? No puede ser. No puedes respirar. Primero hay que desactivar el cuerpo. Y fíjate que, o sea, que no es que tengas que hacer un máster, es que vale, pum, hombros lejos de las orejas. Es que es súper sencillo. Mm. Desactivas físicamente esa persona y ya le permites que respire, que abra el pecho, porque estando aquí no podemos ni siquiera abrir el pecho, No, ¿no? no, no, totalmente. Por eso yo también soy de las que pienso y me gusta trabajar mucho con la psicología energética, Mm, porque hay que trabajar con el cuerpo, como tú dices, en primer lugar, porque no te puedes ir ni a la respiración, ni a la visualización, ni a la mente, ni a la evocación, si no has desactivado, ¿no?, esos canales energéticos que nos mantienen el cuerpo en postura, como tú dices, de estrés o cerrados, etcétera, ¿no? Entonces, es claro. muy importante y tiene para mí mucho, mucho sentido, ¿no? O sea, el tema del cuerpo, del físico, ¿no? Y incluso, por ejemplo, Tony Robbins, fíjate, que él Sí, siempre dice, cuando quieras hacer algo y no sepas por dónde empezar, dice, empieza por el físico. fíjate. Empieza por el físico, es que es muy, muy importante. Él nos habla mucho de esas posturas, ¿no? Pero al final lo que nos lleva es a algo también tan sencillo, ¿no? Que esto es nuestra herramienta y tenemos que aprender a reconocer las señales, a manejarla y a ponerla a trabajar a nuestro favor. Es que fíjate, si yo tengo que tomar una decisión estando activada con estrés, porque lo estoy enfadada o tengo miedo o estoy en una situación en la que cualquier cosa que yo proyecte está teñida de esa emoción, de miedo, de te vas a enterar, pues ahora verás, ¿a dónde vamos? ¿Qué bueno hay en ello? Ni para mí ni para nadie. Entonces, si tú cambias
¿Desde dónde vas a pensar? Pues que si dices, joder, ahora me siento bien, siento esta sensación de, ¿no? De amor, de amistad, de, de seguridad. Y desde ahí dices, bueno, pues voy a pensar de otra manera. Es que eso es el cambio de la energía. Ahora hablan tanto de alquimia, de magia, de manifestación. Pues manifiesta, manifiesta pensamientos coherentes con un buen futuro. Y eso es pues amoroso, de respeto, de respeto hacia ti, y no desde esa cosa del miedo y de la Ni furia. desde la carencia, exacto. Claro. Y Maite, entonces nos vas a manifestar dentro de poco, tengo entendido, un libro, ¿no? Uno o dos o tres, no sé, pero Mira, estás ahí en uno sí, de tus proyectos, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son tus proyectos actuales y qué vamos a tener pronto pues de tu son- mano. es curioso porque llevo escribiendo el libro no sé los años, pero de repente encontré un editor que me ha puesto las pilas, porque además no solo es editor, sino que también es escritor. Y Ajá. entonces me da seguridad, porque, bueno, pues hemos definido, por ejemplo, el índice. A mí me costaba hasta hacer el índice y de repente dije, bueno, pues este es el índice. Me lo manda corregido, digo, "Ah, mucho mejor". Y de repente todo como que va fluyendo y desde el índice ya todo en realidad es como si diera una charla. Es un poco lo que te he explicado aquí, Ana, es un poco pues de qué es estrés, cómo lo siento, cómo lo puedo notar, cómo lo puedo neutralizar, las herramientas y la técnica. Y eso es todo. Pero es que yo he escrito muchísimos posts y muchísimos artículos de blog y tal, que son momentos prácticos en los que se utiliza una pausa de serenidad, o bien porque yo lo he experimentado, o bien porque maravillosas personas lo han hecho antes y lo explican desde un punto de vista científico, académico, ¿no? Y Eh, además muy completos. Yo os invito a seguir a Maite, por ejemplo, en LinkedIn y seguir ahí, leer sus maravillosos posts y, bueno, pues todo lo que ella nos comparte con ese punto de vista también siempre muy argumentado científicamente, que nos hace entender el porqué de las cosas. Es fenomenal. Así que, y qué bonito, ¿no, Maite? También, como tú dices, ahora nos vas a presentar un libro, pero estás haciendo este viaje acompañada, ¿no? Qué bonito es y qué bueno y cómo nos ayuda, ¿no? A viajar acompañados en los diferentes, ¿no? aspectos de nuestra vida en los que una persona, un experto, alguien que ya ha transitado por ahí nos puede ayudar. ¿Cómo Bueno, pueden acompañarse de ti, Maite, si quieren trabajar contigo, reducir su estrés, aprender a fabricar estas pausas de serenidad en cualquier ámbito, sobre todo a nivel empresarial, también muy importante? ¿Dónde te pueden contactar? pues bueno, mi web se llama todoyoga.com. Ahí hay una página de contacto si queréis anotaros. Podéis seguirme por LinkedIn. En LinkedIn, Maite Crespo. Fui la primera, Maite Crespo, en registrarme, así que luego todas las demás Bien. son otras Maites Crespo. Entonces, Maite Ajá. Crespo Todo Yoga, si ponéis Maite Crespo Todo Yoga, pues aparezco inmediatamente. Y me podéis seguir y contactar, por supuesto. Me podéis escribir, me encantaría que me escribierais y con preguntas, con dudas, con lo que queráis, maite@todoyoga.com. Doy el taller a empresas, organizaciones, pero también lo doy online a particulares. Y la verdad es que está funcionando fenomenal, la gente está encantada, porque claro, es tú a tú, es una conversación como el programa de Ana, ¿no? Que Una es cita contigo es una cita contigo y con uno mismo. exacto, es una cita contigo. Entonces, mirad, yo, si queréis saber cómo se hace este taller online uno a uno con una cita contigo, os invito a que me escribáis a maite@todoyoga.com, o me enviáis un WhatsApp o me llamáis al 629196994 y me comentáis que habéis estado viendo este podcast o este vídeo, Video este podcast. podcast, y entonces si me ponéis por favor en el, ¿cómo se dice? En el subject, ¿cómo se dice, Ana? Dímelo, Sí, en el asunto. en el O asunto. Si me ponéis en el asunto una cita contigo,
pues os hago un 30% de descuento. Qué maravilla, qué Os envío, maravilla. os envío directamente el enlace para la compra y con un calendario para que veáis qué huecos dispongo y los que tenéis vosotros. Y nos devuelve mucha serenidad, mucha paz, mucha calma, mucho control postural de nuestro cuerpo, conexión, ¿no? Con uno mismo y sabiduría, también claridad a la hora de tomar decisiones y de estar, bueno, en cualquier ámbito de la mejor manera posible, ¿no? Permite que tu mente divague. No Claro estés que sí. con la atención puesta en una pantalla. No, no, no. No, mira por la ventana, vete a dar un paseo. eh, El non es- far niente. Que lo es todo a veces, tan necesario. Muchísimas gracias, Bien, Maite, por haber gracias. estado aquí en una cita contigo, habernos traído tu pausa de serenidad, habernos explicado tantas cosas tan interesantes, ¿no? Sobre esta necesidad, ¿no? De conectar con nuestra calma y nuestro bienestar a través de nuestro cuerpo. Así que, namaste. Namaste, gracias. Gracias, Maite.